Antibióticos. La presencia de antibióticos no solo se debe a tratamientos intramamarios, sino también a tratamientos por vía oral o inyectable que se apliquen a la vaca lactando. Debido al perjuicio de estos presentes para la industria y para la misma salud humana, ya que algunos de ellos no son destruidos en el proceso de pasteurización. El uso de antibióticos como agente quimioterapéuticos es una causa de gran variedad de enfermedades que afecta al ganado lechero, en las cuales encontramos a la mastitis, la cual es una enfermedad que causa cuantiosas pérdidas económicas por el uso del tratamiento a base de antimicrobianos y bajas constantes en la producción. Se estima que el 26% de las vacas sacrificadas en el continente americano se atribuye a trastornos ocasionados por la mastitis. En los hatos lecheros, la infección que demanda mayor suministro de antibióticos es la mastitis, y debido a que los antibióticos de uso ultramamario son de fácil aplicación y generalmente baratos, el productor no hace la consulta respectiva al médico veterinario, constituyéndose en la principal causa de la aparición de los residuos de antibióticos en la leche. Propiedades de germicida de la leche. La leche posee un periodo germicida, bactericida y bacteriostático luego del ordeño. Se refiere a que es un alimento perecedero y el tiempo transcurrido luego del ordeño a temperatura ambiente expuesta a la luz solar sin ser sometida de germicidas. También manifiestan que los componentes de la leche hacen que sea un medio óptimo para el crecimiento de muchos microorganismos. Esto se refiere que en la leche recién ordeñada se encuentran algunas sustancias inhibidoras como la lactoperoxidasa, la lisozima y aglutininas, aunque enseguida se convierten en inactivas. Lactenina. Son sustancias antibacterianas naturales presentes en la leche fresca, recién ordeñada. Su papel es impedir que el desarrollo masivo de gérmenes en la leche durante las horas siguientes al ordeño, de 3 a 5 horas. En la leche se encuentran tres tipos de lacteninas. La lectinina 1, que es la mayoritaria en el calostro y actúa fundamentalmente sobre el Staphylococcus pyogenes, que se destruye mediante el calentamiento a 70 grados centígrados durante 20 minutos. La lactinina 2, que actúa sobre diferentes especies de Streptococcus, que es Pyogenes, Agalactiae y Cremoris y Lactis. Se inactiva por calentamiento a 75 grados centígrados durante 30 minutos. La lactenina 3, que inhibe ciertas cepas de Streptococcus lacticos, principalmente el Streptococcus cremoris, que no destruye mediante la pasteurización clásica. Esto nos quiere decir que en la lactenina 3 no se destruye el Streptococcus cremoris mediante la pasteurización. Destrucción de microorganismos por el calor. Tiempo letal térmico. El tiempo necesario para la destrucción de organismos indeseables es inversamente proporcional a la temperatura. Esto se debe a que cuando los microorganismos o esporas se someten a un tratamiento térmico, no todos los microorganismos son destruidos de una vez. El efecto letal del tratamiento térmico sobre los microorganismos puede expresarse matemáticamente como una función logarítmica. Como vemos en esta ecuación, podemos decir K, que es el tiempo de tratamiento, T, que es el tiempo de tratamiento constante, y logaritmo de n sobre nt. N se puede decir que es el número de microorganismos que son las esporas originalmente presentes. NT,
que es el número de microorganismos presentes después de un determinado tiempo. Como vemos en la anterior expresión, es una función logarítmica de números de microorganismos realmente que nunca pueden ser cero, por lo que la esterilidad absoluta, definida como la ausencia de esporas bacterianas vivas en un volumen limitado de producto, es imposible de alcanzarlo. Curva hipotética de velocidad de destrucción de bacterias. En esta curva podemos ver el efecto de la temperatura sobre el crecimiento. Aquí podemos decir que la temperatura mínima es por debajo de ella y no hay crecimiento. La temperatura máxima es por encima de ella, tampoco existe un crecimiento. Pero en una temperatura óptima es donde permite la máxima tasa de crecimiento. El margen entre la temperatura mínima y la máxima se suele llamar margen de crecimiento y en muchas bacterias suelen comprender unos 40 grados. La temperatura mínima se puede explicar en función de un descenso de la fluidez de la membrana de modo que se detienen los procesos de transporte de nutrientes y el gradiente de protones. Por encima de la temperatura mínima, la tasa de crecimiento va aumentando proporcionalmente hasta alcanzar la temperatura óptima, debido a que las reacciones metabólicas catalizadas por encima se van aproximando a su óptimo. En dicha temperatura óptima, las enzimas y reacciones se dan a su máxima tasa posible. A partir de la temperatura óptima, si seguimos subiendo la temperatura, se produce un descenso acusando de la tasa de crecimiento hasta alcanzar la temperatura máxima. Dicha temperatura se refleja desnaturalización e inactivación de proteínas enzimáticas esenciales como colapsamiento de la membrana citoplasmática y a veces de la lisis térmica de la bacteria. Factores que influyen en la resistencia del calor. Naturaleza del medio. El medio puede ser definido como una determinada combinación temporaria de ciertos factores meteorológicos. En ello incluye la temperatura del aire, el viento, radiación, humedad relativa, presión atmosférica y precipitación. La temperatura normal del ganado bovino adulto fluctúa entre 37.8 a 40 grados centígrados. A esta temperatura las actividades celulares y bioquímicas operan con mayor eficiencia y eficacia. Esto si los tejidos se enfrían demasiado, el metabolismo es reducido. En el caso contrario, el metabolismo se acelera y existe también el riesgo de desnaturalización de las proteínas. Esto se debe a la disrupción de la integridad de la membrana celular y posiblemente un daño permanente de los tejidos. Esto es debido a que dependiendo a qué temperatura o en qué medio ambiente estén el ganado bovino es como puede haber la producción de leche. Es por eso que se puede decir que en los cambios de temperatura del cuerpo del animal puede resultar en alteraciones de la temperatura de la sangre que son en las regiones hipotalámicas, cambios de la temperatura del cuerpo que alteren la actividad metabólica del animal. Esto se puede decir que se debe a los factores del medio ambiente sobre la reproducción del ganado y también sobre la producción lechera. Tipo de organismo. Los organismos y bacterias en la leche son resistentes a la pasteurización. Su resistencia depende en gran medida del pH, la actividad acuosa, la composición química y de su facilidad o probabilidad de ser contaminados. Aquí también se aplica la temperatura y el tiempo, que es en la pasteurización, que podemos asegurar la destrucción de los agentes patógenos tales como Mycobacterium, tuberculosis, Brucellus y Salmonella. Pero no
no destruye los microorganismos mastíticos tales como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, como así tampoco destruye algunos microorganismos responsables de la acidez como el Lactobacillus. A los organismos que afectan mayormente están el Campylobacter jejuni, el Campylobacter coli, el Escherichia coli y el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. Temperatura de proliferación. La temperatura y el tiempo también influyen en el desarrollo que causantes de intoxicaciones alimentarias como ya sea alimentos húmedos, calor y el tiempo en que crece, multiplicarse o mantener un producto. En la leche podemos decir que el tiempo varía entre su temperatura y tiempo. Podemos decir que a 63 grados centígrados en un tiempo de 30 minutos es el sinónimo de proliferación de patógenos. A estas temperaturas se les puede decir que las bacterias puedan duplicar su número cada 20 o 30 minutos. Cuanto más tiempo se mantienen en la leche a temperaturas no adecuadas, mayor es el riesgo de contaminantes por patógenos. Pasteurización. El proceso de pasteurización por acción del calor destruye las bacterias, lo que permite prolongar la vida útil de un alimento. Sin embargo, no todos los microorganismos son destruidos a la vez, ya que solo un porcentaje es destruido en un determinado periodo de tiempo, mientras que el resto sobrevive. Pero si los microorganismos sobrevivientes se someten nuevamente al proceso de pasteurización, una proporción igual de estos serán destruidos. Es decir, que un mismo tratamiento térmico elimina la misma proporción del recuento inicial, por tanto la cinética de muerte térmica es de primer orden. Pasteurización a baja temperatura por un largo tiempo. Es el método antiguo de pasteurización lenta entre 62 grados centígrados y un tiempo de 30 minutos de retención, y el de la alta temperatura por un corto tiempo, de 72 grados centígrados por 15 segundos. La leche pasteurizada no es estéril y posee un periodo de vida inferior a la semana, limitada a temperaturas de refrigeración. Los procesos más severos que la pasteurización producen considerables cambios de los caracteres químicos y físicos de la leche. A esto nos puede decir que este proceso consiste en exponer la leche a temperatura de 63 grados centígrados o 62 durante un tiempo de 30 minutos, con posterior enfriamiento durante 30 minutos.